Derecho, audioclase. En Introducción al Derecho Procesal vamos a conocer los diferentes tipos de procesos que existen en el ordenamiento jurídico español. Lo vamos a hacer con la profesora de Derecho Procesal, María Emilia García Villalba. Muy buenos días y bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Dentro de los distintos medios que existen para solucionar los conflictos nos encontramos con el proceso, que pertenece al sistema heterocompositivo, ya que la resolución del conflicto se encomienda a un tercero imparcial, situado suprapartes, por encima de las partes. Así pues, el proceso se caracteriza por una relación triangular, del que se destaca, por un lado, la supremacía del tercero juez y, por otro, la situación de enfrentamiento o contradicción entre las partes, que se pueden denominar actor o demandante frente al demandado en el proceso civil, laboral y administrativo, y parte acusadora frente a la defensa en el proceso penal. Profesora García Villalba, ¿nos puede decir qué tipos de procesos existen en nuestro ordenamiento jurídico? Pues haciendo una primera clasificación podríamos dividir dos grandes grupos, que son por un lado los procesos declarativos y los procesos de ejecución. Los procesos declarativos tienen por objeto declarar la existencia de un derecho o de una relación jurídica, modificarla, constituirla o anularla, mientras que los procesos de ejecución lo que va a permitir a la parte que ha obtenido a su favor una sentencia estimatoria de sus pretensiones llevar efecto a esa sentencia, es decir, que no quede en una mera declaración de intenciones, que esa sentencia sea efectiva, ejecutándola a través de la vía de premio o ejecución forzosa. No obstante, los procesos declarativos, que son muy amplios, se pueden distinguir a su vez dos grandes grupos. En función de la amplitud o limitación de su objeto y la extensión que produce los efectos de la sentencia, podemos distinguirlos en ordinarios, sumarios o especiales. Y en función de la naturaleza de la relación jurídica, es decir, si se aplica derecho privado o se aplica derecho público, podemos distinguirlos también. Los de derecho público, fundamentalmente derecho penal, contencioso administrativo y el constitucional. Y los que aplican derecho privado, tenemos el proceso civil y el de trabajo. Vamos a ver un poquito más detenidamente esta clasificación que he hecho ahora. En cuanto a la clasificación que hemos dicho respecto de la amplitud o limitación de su objeto o la extensión de los efectos de la sentencia, nos encontramos en primer lugar el proceso ordinario. Este proceso ordinario tiene 4 características fundamentales. La primera y principal es que está destinado a cualquier tipo de pretensión, a excepción de las que tienen que ser ventiladas a través de un procedimiento especial que veremos más adelante. En segundo lugar, se caracterizan por la plenitud de su cognición, es decir, el juez puede entrar a conocer cualquier extremo que se le plantee de la relación jurídica sometida a debate. En tercer lugar, las sentencias que recaen gozan de lo que llamamos la plenitud, la totalidad de los efectos materiales de la cosa juzgada. Este principio de cosa juzgada, ¿qué efectos prácticos o consecuencias trae consigo para las partes? Pues la principal y más importante es la imposibilidad de que en un futuro se pueda reproducir ese mismo litigio entre las mismas partes siempre y cuando tenga la misma causa de pedir. Y esto es en virtud del principio de seguridad jurídica, es decir, una vez que hay una sentencia en un asunto, ya esa sentencia deviene firme cuando se han agotado los recursos. No se podría volver a instar en una segunda ocasión. Y para finalizar, respecto de los procesos ordinarios, la cuarta y última característica es que estos procesos tienen una mayor garantía para las partes, porque tienen más amplitud de prueba, tienen una mayor posibilidad de alegación y sus sentencias, como hemos dicho, gozan de los efectos de cosa juzgada. El segundo proceso que hemos visto en función de la extensión de los efectos o amplitud de su objeto es el proceso especial. ¿Qué ha sucedido aquí? Debido a la lentitud y carestía de los procesos ordinarios, el legislador ha entendido que determinadas materias solamente se podían ventilar a través de unos procesos que eran sustancialmente acelerados. La característica primordial es que solamente se pueden plantear esas materias en ese proceso especial. ¿Estos procesos especiales entonces pueden verse sobre cualquier materia? No, solamente sobre las materias que ha determinado el legislador que se pueden ventilar en el proceso especial. Así, por ejemplo, pero sí afectan a cualquier naturaleza. O sea, no solamente tienen que ser civiles o penales. Dentro de los civiles podemos ver de arrendamientos, el más corriente es el desahucio, retrato, impugnación de acuerdos sociales, o en tema penal, por ejemplo, los procesos penales contra personas aforadas. Estos procesos especiales, sin embargo, se asemejan a los ordinarios en que la cognición del juez es amplia, es decir, puede entrar a cualquier extremo de la situación planteada y que también gozan de los efectos de la cosa juzgada. Por último, dentro de este grupo tenemos los procesos sumarios. Estos sumarios sí que son mucho más especiales por cuanto que la cognición es limitada a un extremo de la relación jurídica. Es decir, el juez no puede entrar a analizar la totalidad de las cuestiones que le planteen, sino solo las de ese procedimiento en concreto.
Por lo tanto, las partes tienen también limitados sus medios de ataque y sobre todo de la defensa. Es decir, el demandado no puede oponer cualquier excepción que entienda, sino las que la ley taxativamente le prevé. También tiene limitados, lógicamente, los medios de prueba y la característica fundamental es que no producen efectos de cosa juzgada las sentencias, solamente en la cuestión debatida, no en todas las demás. Y hasta aquí la clasificación que hemos hecho respecto a los efectos de la sentencia. Ahora vamos a entrar en otro tipo de clasificación que es en función del tipo de derecho que se aplica, es decir, si se aplica derecho público o derecho privado. Entrando en la de derecho público, tenemos los procesos penales, los constitucionales y el contencioso administrativo. El proceso penal es un proceso que se rige por la Ley de Enjuiciamiento Criminal del año nada menos que 1882 y leyes posteriores que han venido a complementarla y a modificarla en algunos extremos. El objeto de este proceso pues, es la aplicación de una pena al acusado. Está fundamentada en un hecho punible y en la identidad de su autor. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en el caso de que no se conozca el autor o que no se determine que no hay un objeto, o el hecho no es objeto de, no es un delito, no está tipificado, se archivaría las diligencias por un auto de sobreseimiento. En este procedimiento penal, quien ejerce las partes acusadoras son Ministerio Fiscal, el ofendido, que puede actuar como acusador privado, y el acusador popular. Frente a ellos está la defensa, que son el acusado con su abogado defensor, cuya obligación es hacer valer el principio de presunción de inocencia. Este procedimiento penal se distingue en dos fases fundamentales, la instructora y la de juicio oral. La fase instructora, su función consiste en preparar lo que va a ser posteriormente el juicio oral. El juez, en esta fase de instrucción, puede practicar actos de investigación y también puede acordar medidas de aseguramiento o cautelares. ¿Qué tipo de medidas puede acordar el juez en esta fase del proceso penal? Son medidas que en ocasiones afectan a la limitación de derechos fundamentales, como puede ser la prisión provisional, que afecta al derecho fundamental a la libertad, entrada y registro en domicilios particulares o incluso intervención de comunicaciones. Una vez que el juez ha finalizado la fase instructora, se abriría la fase de juicio oral, a excepción, como hemos dicho anteriormente, que se determine que no existe autor conocido o que el hecho no es susceptible de ser calificado como delito, que se archivaría por un auto de sobreseimiento. A diferencia de la fase instructora, esta fase de juicio oral se caracteriza por la oralidad y la inmediación y la publicidad, frente a la fase escrita o incluso de secreto de las actuaciones que tendría la fase instructora. Una vez que se ha finalizado el juicio oral, pues lógicamente el juez ya dicta sentencia, que es posible de ser apelada en los delitos leves o bien efectuar un recurso de casación en casos de delitos graves. Dentro de este proceso penal nos vamos a encontrar con varios procesos ordinarios y algunos especiales. Fundamentalmente los ordinarios son, en primer lugar, el sumario ordinario, que el conocimiento de la instrucción le corresponde al juez, y el juicio oral a la audiencia provincial, ya que son delitos que tienen penas privativas de libertad superiores a 9 años. El segundo procedimiento sería el procedimiento penal abreviado. Las diligencias previas se atribuyen al juez de instrucción y el juicio, bien se le entiende el juzgado de lo penal cuando las penas privativas no exceden de 5 años y la audiencia provincial cuando las penas van de 5 a 9 años. En tercer lugar nos encontraríamos el juicio de faltas. En cuarto lugar, el procedimiento al tribunal de jurado, que es para enjuiciar determinados delitos especialmente tasados en la ley, como por ejemplo delitos contra la vida humana o contra el medio ambiente, omisión del deber de socorro, etcétera. Y en quinto y último lugar, de estos procesos ordinarios penales, nos encontraríamos con los juicios rápidos, que son juicios novedosos, que se han establecido para enjuiciar delitos menos graves, pero de carácter flagrante y que pueden generar una cierta alarma social. Eso en cuanto a los procesos ordinarios penales. Los procesos especiales, pues hay muy pocos, son muy escasos y se pueden distinguir en función de las personas, por ejemplo, delitos, causas contra aforados, por ejemplo, contra un magistrado, contra un diputado, o en función de la materia, que puede ser delitos de terrorismo, injurias y calumnias, etcétera. Hasta aquí en cuanto al proceso penal. Rápidamente vamos a entrar en el proceso contencioso administrativo, que es el segundo proceso en el que se aplica el derecho público. El proceso administrativo, la fuente reguladora es la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. El conocimiento se encarga a los juzgados y tribunales de lo contencioso administrativo, que son tribunales ordinarios, pero que están especializados en la aplicación del derecho administrativo. Es decir, no son tribunales especiales, son tribunales ordinarios que tienen una especialidad, que es el derecho administrativo. Este recurso se puede interponer contra actos administrativos, reglamentos y demás disposiciones de rango inferior a la ley. Y en ello se puede pedir la anulación de un acto o incluso la condena de la Administración al reconocimiento de alguna situación jurídica individualizada. ¿Podría poner algún ejemplo de este tipo de recurso? Pues un ejemplo típico podría ser el de un funcionario que reclama una determinada categoría profesional que no le es reconocida por la Administración, que llevaría aparejada un aumento de sueldo. O un caso típico, pues por una reclamación de daños y perjuicios a la Administración, pues por una caída en la calle, o por la mala conservación de la vía pública, que en ese caso la Administración respondería desde la indemnización que le correspondiera al ciudadano.
En este ordenamiento procesal administrativo existen dos procesos ordinarios. Uno es el recurso contencioso administrativo y el otro el abreviado, frente a 5 especiales. El recurso ordinario pues está regido por los principios dispositivo, investigación de oficio de la concurrencia de los presupuestos que puede determinar el juez, escritura, inmediación y única instancia. En tanto que la nota que caracteriza al procedimiento abreviado es la oralidad, ya que ha sido creado a imagen y semejanza del juicio verbal civil. Es mucho más ágil, mucho más rápido que el procedimiento contencioso. En todos ellos, el que va a ser actor generalmente es el administrado frente a la administración, que es la parte que va a resultar generalmente como parte demandada. Y los procesos especiales que nos encontramos aquí en el contencioso son el de lesividad, el de personal, de funcionarios, suspensión de acuerdos de las corporaciones locales, el contencioso electoral y el proceso jurisdiccional de los derechos fundamentales. Entramos ahora en el constitucional, que es el tercero y último para la aplicación del derecho público. Los procesos que se pueden plantear al Tribunal Constitucional se regulan en la propia Constitución y en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y se dividen en 2 grandes grupos: protección de los derechos fundamentales y el control constitucional de la legalidad. Estos procesos están informados también por el principio dispositivo, es decir, la aportación de la parte, el de escritura y el de única instancia. No hay una posibilidad de apelación. El proceso para la protección de los derechos fundamentales es la función, como su propio nombre indica, de derechos fundamentales, no de todos los derechos reconocidos en la Constitución, sino única y exclusivamente los contemplados en los artículos 14 a 29 y el 32. Esto se articula a través del denominado recurso de amparo. Y la característica fundamental que podemos decir aquí es que es de aplicación el principio de subsidiariedad. ¿Qué significa? Pues que la parte no puede instar directamente un recurso de amparo. Tiene que agotar previamente todas las posibilidades que el ordenamiento jurídico le pone a su alcance. Es decir, tiene que haber agotado la vía ordinaria, haber acudido a todas las instancias judiciales. El segundo grupo que habíamos dicho es el control constitucional de la legalidad. La función de control constitucional de la legalidad se articula por el Tribunal Constitucional a través de 3 procedimientos. El primero de ellos es el de los conflictos de competencia. Los conflictos constitucionales los puede plantear tanto el Estado como las comunidades autónomas como las corporaciones locales, cuando una ley no atribuye con total claridad cuál de ellos ha de ejercer determinada competencia. En este caso, será el Tribunal Constitucional quien decida a quién le corresponde ejercitar dicha competencia. El segundo procedimiento de control de la constitucionalidad se ejercita lo que se llama el recurso de inconstitucionalidad. Mediante este recurso, el Tribunal Constitucional va a anular aquellas leyes que vulneren en la Constitución, asegurando así el principio de supremacía y jerarquía constitucional. ¿Quién puede plantear este recurso de constitucionalidad? ¿Cualquier ciudadano? No, este recurso de constitucionalidad solamente lo pueden plantear 50 diputados o senadores o el defensor del pueblo, Ministerio Fiscal, presidente del Gobierno y los órganos ejecutivos y legislativos de las comunidades autónomas, y se va a plantear frente a leyes y disposiciones con rango de ley que puedan infringir la Constitución, que exista alguna duda de que la puedan infringir. Y la tercera de las vías de control de la constitucionalidad se va a hacer a través de la llamada cuestión de inconstitucionalidad. Esta cuestión se plantea cuando un juez, a lo largo del curso de un proceso, le surge una duda en cuanto que tiene que aplicar una ley que cree que puede vulnerar la Constitución. ¿Qué es lo que sucede entonces? El juez deja en suspenso el proceso, o sea, el momento de dictar sentencia, hace esa consulta al Tribunal Constitucional y le plantea si esa ley es constitucional o no. En este caso, será el Tribunal Constitucional quien, mediante sentencia, declare la constitucionalidad o no de esa ley. Vamos a entrar a analizar los 2 tipos de proceso cuya misión es aplicar el derecho privado. Estos 2 procesos van a ser el proceso laboral y el proceso civil. El proceso laboral o de trabajo se regula en la Ley de Procedimiento Laboral del año 95. Que va a contemplar un proceso ordinario y varios procesos especiales, entre ellos el de seguridad social, los conflictos colectivos o el de despido. El proceso laboral va a transcurrir ante los juzgados de lo social en primera instancia. En segunda instancia, ante las salas de lo social de los Tribunales Superiores de Justicia de las distintas comunidades autónomas o la sala de lo social del Tribunal Supremo en los casos que pueda caber el recurso de casación, que no es siempre, evidentemente. El proceso ordinario está informado por los principios dispositivo, es decir, aportación de las partes, investigación de oficio, por cuanto que el juez puede determinar si se dan los requisitos procesales o no para admitir a trámite una demanda, principio de oralidad, inmediación, rapidez, economía y doble instancia. Y es un proceso que podemos calificar de ágil, sencillo, rápido y muy poco costoso para las partes y que posibilita lo que se llamaba la averiguación de la verdad material por parte del juez. En él se puede hacer valer cualquier pretensión fundada en derecho del trabajo y la principal característica es la oralidad. Es decir, tanto la conciliación previa que hay obligatoria ante el tribunal
como la ejecución de la prueba transcurren delante del juez. ¿Qué posibilita esto? Pues que el órgano judicial tiene muchísima participación en la prueba que presentan las partes, es decir, él puede hacer preguntas a los testigos que presenten las partes, hacer una interrogatoria a los peritos que aporten como prueba. Esto lo que va a permitir es descubrir lo que se llama verdad material, es decir, ir al fondo de la cuestión para que el juez obtenga un convencimiento de quién tiene la razón. Esta oralidad dota al proceso de una gran rapidez y una gran agilidad y, como hemos dicho, muy poco costoso para las partes. En cuanto al proceso civil, pues el proceso civil se regula por la Ley de Enjuiciamiento Civil relativamente nueva del año 2000, así como por una numerosa cantidad de leyes que han ido desarrollando procesos civiles especiales. Por ejemplo, el Código Civil, la Ley Hipotecaria, la Ley de Propiedad Horizontal, la Ley de Propiedad Industrial, la Ley de Propiedad Intelectual. Los procesos civiles transcurren ante el juez de primera instancia, que conocen de la fase declarativa, es decir, de la interposición de la demanda, y también de la ejecución de la sentencia. La apelación se va a confiar a las audiencias provinciales y a la Sala Civil del Tribunal Supremo en el caso de que quepa el recurso de casación. Esta pretensión civil está fundada en normas que pertenecen al derecho privado, derecho civil o mercantil. La relación jurídico-material que se discute pertenece, pues, al dominio de las partes, es decir, aquí rige lo que llamamos el principio dispositivo, que pueden disponer de ella, lo que significa que en un momento dado pueden desistir del procedimiento, pueden allanarse, pueden renunciar. Pero además del principio dispositivo, en este proceso civil también rige el de aportación de los hechos por la parte, el de valoración conjunta de la prueba, el de oralidad, mediación y doble instancia, que habrá siempre un recurso. En la actualidad, en nuestro ordenamiento existen 2 procesos ordinarios, frente a varios procesos especiales. Los ordinarios son, pues, el denominado así precisamente proceso ordinario, que es para el conocimiento de pretensiones cuyo valor económico supera los 3.000 euros, o el juicio verbal, que es para pretensiones de inferior cantidad. ¿Qué sucede con los procesos especiales? Como hemos dicho antes, debido a la lentitud de los procesos ordinarios, pues el legislador cada vez más ha ido sacando materias, rescatándolas de los procesos ordinarios para dotarles de una especial agilidad a materias concretas. ¿Pero qué ha sucedido? Que a lo largo del tiempo han sido ya tantos los procesos especiales que han ido surgiendo, que en la actualidad podemos contar hasta 30, lo que significa que tampoco en nuestros días se asegura un tratamiento rápido de estos litigios. Pues rápido también ha sido este repaso que nos ha dado sobre los diferentes tipos de procesos que existen en nuestro ordenamiento jurídico. Profesora García Villalba, muchísimas gracias por estos minutos que nos ha dedicado. De nada.